Saludos a todos, amigos del canal. Como de costumbre, 15 minutos antes de cada video, en vivo y en directo, yo leo los comentarios de quienes participan en los videos en vivo, que ustedes también lo pueden lograr hundiendo la campanita y recibiendo la notificación para que puedan participar antes, durante el video en vivo. En particular, hay un participante que se llama Max Ortiz. Ustedes quienes entran después pueden encontrar los comentarios de quienes asisten. Él dice que yo soy castrista. Dice que los latinos somos sedientos de la visa de los Estados Unidos. Miren, yo estudié en Estados Unidos, yo nunca fui deportado, me regresé a mi país y yo me estoy haciendo cola en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá para que me den una visa de los Estados Unidos. Vivo muy feliz en mi país, Colombia, donde espero morir aquí en mi patria. Sobre el tema de si yo soy castrista, de pronto Max Ortiz me ha visto fumando tabaco, que lo dudo, pero sí agradezco bastante a quienes participan con los comentarios en mis videos. Ayuda bastante al crecimiento del canal, como también lo pueden hacer quienes me han preguntado, dejando rodar la publicidad. Dejen rodar todos estos videos que yo hago. Si tienen a alguien a su disposición, déjenlo rodar. Es la mejor forma de que este canal crezca. Hoy me encuentro bastante contento. Hoy es sábado, hora local, 8:38 p.m. Que hoy vimos este ejercicio aéreo en Moscú. La gente se pregunta. Vimos inclusive paracaidistas caminando hacia estos aviones rusos de transporte Ilyushin 1176. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Moscú? ¿Por qué ese temor a última hora de parte del gobierno de la Federación Rusa? De que de pronto ataquen o envíen ataques contra Moscú. Miren, estos ejercicios se iniciaron días antes de la reunión en Alemania, en Ramstein. ¿Qué pasa? Es que a nosotros nos muestran la reunión con militares, con sus uniformes, sus medallas, pero no nos muestran el trasfondo, no nos muestran en realidad que estos militares de gran experiencia no solamente iban a proponer el tema ético de la guerra, sino otros asuntos, porque, como se dice, todos los caminos van a Roma, y todo lo que buscaban en conjunto estos militares reunidos en Alemania era la derrota de los rusos. Y desde que se inventó el tema del caballo de Troya, esto que yo lo llamaría hoy no estrategia, sino malicia militar, nos muestran los discursos de Lloyd Austin, entre otros, pero no nos muestran realmente qué fue lo que se discutió en las pequeñas reuniones, en las reuniones a puerta cerrada, en las reuniones, Jaime, muchas gracias, hombre, muy agradecido, en las reuniones en los aeropuertos, porque esto que se discutió realmente en estos lugares son las estrategias que vamos a empezar a ver en los próximos días. Porque la gente dice, no, vamos a pegarnos de estos mapas que nos muestran todos los días, de que tienen coordenadas geográficas, que tienen ubicaciones de tropas, cuántos sistemas antiaéreos fueron destruidos, cuántos murieron, cuántos resucitaron. No. Hoy en día se trata es
de pensar en esa otra opción de lo que podría ocurrir en este nuevo año 2023, en el que llevamos ya casi que un año recibiendo noticias que yo llamaría noticias convencionales, noticias tradicionales de lo que puede ocurrir en cualquier guerra en el siglo XXI. Pero, no sé, la gente está más interesada en, por ejemplo, saber quiénes fueron los que perpetuaron el ataque, actuaron en el ataque al puente de Crimea, quiénes y cómo lo hicieron, que acabaron con la vida de la hija de Dugin. ¿Cómo fue este complot? ¿Cómo fue el operativo tipo película? Porque de eso se trata los bestsellers, los libros bestsellers que muestran realmente situaciones como, yo me acuerdo allá en Uganda, cuando los judíos se tomaron este aeropuerto de Entebbe, y eso hicieron una película, algo fuera de lo común, fuera de los cánones a los que estamos acostumbrados en estas guerras. Y es precisamente este el asunto de quiénes participaron y cómo se tramó, por ejemplo, el ataque al aeropuerto de Engels. El aeropuerto de Engels, ¿quiénes tuvieron que ver en este ataque a este aeropuerto? Y si fue realmente este ataque con este dron que nos mostraron, el famoso dron Tu-141 Stritch, con el que Ucrania atacó este aeropuerto en 2 ocasiones. Y bueno, yo diría que en esta reunión de Ramstein se discutió, entre otros asuntos, la respuesta de parte de Rusia cuando los ucranianos atacaron un aeródromo a 600 kilómetros de la frontera de Ucrania. Porque cuando mostraron este edificio destruido en Dnipro, claro, con toda seguridad, los militares allá reunidos en Ramstein no le creyeron el cuento de que fueron los rusos que destruyeron este edificio, porque en más de 10, 11, casi un año de transcurso de esta guerra, ellos evalúan, bueno, de tantos misiles enviados o lanzados por Rusia a territorio ucraniano, hagamos una estadística de edificios destruidos. Hagamos una estadística que nos demuestre cómo los rusos van detrás de destruir y acabar con la vida de no combatientes. Y claro, en el consenso allá en Ramstein, pues, claro, el militar que levante la mano a decir que sí, está de acuerdo en que los rusos premeditadamente atacan edificios en Ucrania para matar civiles, pues está equivocado. Y eso lo saben Occidente y eso lo sabe Zelensky. Por ende, por lo tanto, en vista de que los rusos, cuando atacan posiciones al interior de su país, no responden atacando posiciones donde hay seres humanos, entonces la Federación Rusa adelanta un operativo para proteger sus edificios, para proteger, como estamos viendo aquí, que Rusia ha llevado a los techos de los edificios, sobre todo edificios que pertenecen a la defensa de la Federación, sistemas de defensa antiaéreo. Esto es la realidad. Esto ocurrió en Moscú recientemente, este pasado jueves, porque el ejercicio militar con sistemas de misiles, con sistemas de defensa antiaérea S-300 es noticia del día de hoy. Es una realidad que más de 150 efectivos con 30 equipos militares participaron hoy en este ejercicio militar en el que se busca cómo evitar que Ucrania, con ayuda de Occidente,
con ayuda de los satélites de los Estados Unidos, se aventuren no solamente a atacar aeródromos como el de Engels, sino llegar a Moscú. Porque en esto de los bestsellers y de las noticias que realmente, noticias que son virales, como por ejemplo, todos somos conocedores de que Zelensky y sus altos mandos, sus ministros, como el del interior que recientemente murió en este helicóptero, todos sabemos que el cuento es que viven en un búnker. En esto que se habló allá en Ramstein, caballo de Troya, se contempló o se pudo haber contemplado, y sin yo estar metido en el ejército de ningún país o ser un alto mando militar, simplemente disfruto de la lectura de estrategias militares. Yo pensaría que el tema de la falsa bandera de destruir el búnker donde supuestamente vive Zelensky, hombre, y inclusive el mismo búnker donde él está, pero sacándolo a él del búnker, sacando a sus funcionarios, destruyendo este búnker, sería un pretexto para lanzar un ataque contra alguna posición al interior del territorio de la Federación Rusa. ¿Qué es lo que veo que viene en camino? Puesto que el tema tradicional de la guerra, yo te ataco, tú me atacas, ya está convirtiéndose en una prolongación del mismo tema en el que conclusión, sumatoria, resta, sumas, conclusión en esta ecuación de guerra. Los que están perdiendo son los ucranianos, los que están perdiendo, quien está perdiendo la economía de Rusia, porque claro que ellos tienen una maquinaria de guerra programada para fabricar armamento, equipos de guerra, utilizando parte de su Producto Interno Bruto. Y es que en Rusia hay mucho dinero, muchas toneladas de oro guardadas. Es que en Rusia hay mucho gas, mucho petróleo, muchos minerales. Y es que en Rusia hay quien manda, hay quien controla, y ese hombre o grupo de hombres y mujeres que controlan, cuidan mucho las monedas de centavo, cuidan mucho su presupuesto, no como en nuestros países occidentales, que el despilfarro es el mínimo común denominador de todo lo que ocurre en nuestras economías. En Rusia, señores fabricantes industriales tienen que dedicar parte de su producción a fabricar equipos de guerra. Estamos en guerra. Lo mismo consumidores, ya olvídense de tanto producto occidental y vamos a consumir lo que nosotros producimos. Y la gente se integra a esa temática, la gente se integra a esa estrategia, y es por eso que por mucho que von der Leyen y Borrell y toda esta gente de la Unión Europea inventen todos los días estrategias como el E7 con el tema del tope, hoy en día Rusia prevalece precisamente por ese tema y esa práctica de este sistema tan estoico, de este sistema tan disciplinado, en el que se disciplinan a los pueblos para perseguir un fin común de gran valor, como es el tema de la soberanía, como es el tema de la protección de los derechos de los ciudadanos, que es algo que Putin es lo que está haciendo a cada minuto que transcurre esta guerra. Lo que hablaron en Ramstein por los micrófonos y vimos en CNN y se anunció a todo el mundo por los canales tradicionales occidentales es simplemente un porcentaje de este iceberg que nos muestran, pero debajo del agua, que está esta gran masa de hielo del iceberg, eso no nos lo muestran. Nos toca a nosotros, quienes participamos por este canal, con nuestra bola mágica, tratar de interpretar un lenguaje poco conocido, porque si pudiésemos leer los labios de estos militares allá en Ramstein, pero es que este lenguaje que ellos utilizan, por mucho que todos hablen el inglés, es un lenguaje malicioso de guerra, tipo caballo de Troya, que no lo van premeditadamente a mostrar al mundo, simplemente
tenemos nosotros que tratar de interpretar, y por eso yo agradezco tanto sus comentarios, y los que quieran participar, pues para que les llegue la notificación, porque si no les llega la notificación y no saben a qué horas ingresamos a hacer el video, no pueden participar. Si no ayudan a que la publicidad transcurra dejando rodar los videos, pues el canal no crece y nos quedamos en las mismas. Pero el tema malicioso de la guerra me interesa sobremanera, puesto que eso se lo aprendí a mi padre. Mi padre era un hombre que cuando alguien llegaba aquí a mi negocio o almacén a hacer un mal comentario, crear mala atmósfera, él inmediatamente se paraba y decía, atiéndame al señor, un tintico para el señor, y hacía así con la mano debajo de la cintura, porque en estas guerras están, en primer lugar, los intereses que tienen estos funcionarios que fueron a Ramstein con sus vínculos con los empresarios fabricantes de armas, que eso hay que tenerlo en cuenta. Está el tema de la política y sobre todo aquellos funcionarios que fueron a Ramstein, que saben los problemas que pudo haber tenido el presidente de los Estados Unidos con su hijo allá metido en Ucrania, que tienen que proteger la presidencia de los Estados Unidos, porque quien intente por estos canales hablar mal del presidente de los Estados Unidos, le quitan la monetización y lo bloquean. Yo por eso hablo muy bien del presidente de los Estados Unidos. Hola Biden, que viva Biden. Yo pienso que este año, 2023, no se va a contemplar un tema de guerra convencional. Lo que ocurrió, por ejemplo, el año pasado, que atacaron el puente de Crimea, que acabaron con la vida de la hija de Dugin, eso lo vamos a ver con más frecuencia, y eso lo entiende Putin. Y Putin no es un hombre estúpido. Putin sabe que llegar al tema nuclear, escalamiento nuclear, no tiene sentido, porque con la más mínima ojiva táctica nuclear que se inicie un ataque, esto empieza a escalar casi que, casi que de una forma, a escalar geométricamente de una forma incontrolable. Este escalamiento que podría ocurrir cuando se inicie un uso de armas tácticas se volvería algo incontrolable. Ya no serían los comentarios de un Lloyd Austin o de General Milley quienes apaciguarían el tema. Escalamiento y más escalamiento en el tema nuclear, o sea, escalamiento vertical, es algo impensable, algo que no debería ocurrir y que no va a ocurrir de parte de Rusia. Porque a Rusia lo muestran como el malo, como mostraban en la época de los años 60 y 70, televisión blanco y negro, los negros eran los malos, los rusos eran los malos. Pero díganme ustedes, amigos del canal, ¿en qué momento Vladimir Putin ha iniciado un escalamiento nuclear? Sin embargo, al otro lado del ring, vemos a un país que lo hizo en Hiroshima y Nagasaki. Y que quede eso muy claro. ¿En qué momento Vladimir Putin actuó en países como Irak, Afganistán, Vietnam y Siria de la forma como los amigos del norte lo han hecho? Hombre, Santiago, ¿y tú por qué hablas tan mal del norte si a ti te regalaron una beca de $150,000 para ir a la Academia Militar de West Point, donde estudió MacArthur? Yo me gané la beca en Francalit, como se dice, porque competí contra un cadete de la Academia Militar en Bogotá, en la José María Córdoba, que no hablaba el inglés, y a los 2 minutos se retiró de la prueba. Pero a mí en ningún momento me pusieron un revólver en la 100, ni me dijeron que tenía que hablar bien de los Estados Unidos. Soy un hombre libre y le agradezco a Dios. Ojalá que aquí tuviera una bañera llena de hielo como
la que utilizó Putin para sumergirse. Y ojalá tuviese aquí un cigarro como el que acostumbraba a fumar Fidel Castro. Sin embargo, lo que viene de ahora en adelante no es seguir las noticias de CNN o Fox News o los canales convencionales, es estar preparado para esos últimos 2 o 3 rounds de una botella, una pelea de boxeo, donde ya no hay reglas, donde ya fácilmente le pueden morder a uno una oreja, donde vamos a ver que lo que hizo Rusia en el día de hoy con este ejercicio militar, utilizando aviones, paracaidistas, colocando sistemas de defensa antiaéreo en sus edificios, es la realidad del momento. Ya no hay reglas, ya no hay normas como lo propone Guterres, que cómo así, que me están invadiendo un territorio extranjero, que anexionando regiones. ¿Quién inventó esto? No, señores, eso ya murió. Ahora es un punto de inflexión, un gran cambio estratégico donde cada día vamos a, a ver realmente cómo ese caballo de Troya que cada bando va a utilizar va a lograr amilanar, reducir a su mínima expresión al enemigo para lograr sus fines. Amigos del canal, los quiero mucho. Gracias a todos.